Bueno, yo les voy a hacer una breve síntesis en estos 15 minutos de qué está pasando en Quilmes y cuál es el estado de situación, algunos datos epidemiológicos que no están contenidos a través de un observatorio, como lo que vamos a ver después, pero con la doctora Brasesco y con Cedronar, con quien estamos en comunicación permanente, estamos en el proyecto de armar un observatorio local propio para poder generar mejores políticas de intervención. ¿Qué es Quilmes? Bueno, es la ciudad más linda de la Argentina, eso es un dato aparte. Está muy cerca del río, de acá, no se lo pierdan los que no son de aquí. 14º distrito más poblado de la Argentina, 680.000 habitantes, a diferencia de otras localidades como Brazatei y Varela, que tenemos lindantes, 99% de población urbana. 30% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. Esto ya está marcando que nosotros no podemos pensar ninguna intervención en el campo de las adicciones o del consumo problemático de drogas si no es entendiendo a la vulnerabilidad social, ¿sí? Eso es algo que determina cualquier política pública, cualquier política de Estado. 100 villas, miserias, asentamientos. Y digo villas, miserias y no de emergencia, porque decir villa de emergencia es un eufemismo. La emergencia es algo que emerge, se resuelve y se va. Estas villas tienen más de 50 años y cada vez son más. En los últimos 30 años se instalaron más de 30 y en los últimos 10 más. Con lo cual nos convierte en el distrito de la Argentina con mayor cantidad de villas y con una particularidad, la Villa Itatí, la villa más grande de Argentina, la segunda villa más grande de Latinoamérica, después de la Rosinia, con 80.000 habitantes. ¿Se imaginan, no? Hay pueblos del interior grande que tienen 50.000 habitantes. Villa Itatí, que linda con el partido de Avellaneda, en lo que es el Triángulo de Bernal, a la altura del acceso sudeste, tiene 80.000 personas viviendo, la gran mayoría en situación de extrema pobreza. No tenemos observatorio, pero los que, como yo, hace 25 años que trabajamos en forma ininterrumpida en el tema de las adicciones, definimos, y en Quilmes está definido como tal, son muchos más, pero 4 perfiles predominantes en lo que marca cierta epidemiología del consumo de drogas. Un primer perfil que es el histórico, el poliusuario de consumidor de cocaína, marihuana y alcohol, o la droga que esté de oferta ese día en el mercado, ¿no? en el narcomenudeo. Tenemos un segundo perfil que es un fenómeno de los últimos 20 años, que también viene vinculado a leyes del mercado, porque este fenómeno aparece cuando Argentina devalúa su moneda en el 2001 y pasamos de tener uno de los precios más baratos de la cocaína del mundo a tener un precio muy alto por la devaluación, y con lo que antes se tiraba de la cocaína, eso se procesa y lamentablemente aparece lo que en Estados Unidos se conoce con el nombre de crack. Acá podemos homologarlo, lo que es la pasta base, y lo que vulgarmente conocemos con el nombre de Paco. Para nosotros, cuando éramos jóvenes o niños, Paco era el vecino del barrio, era Francisco, ¿no? Pero ahora Paco es una sustancia que todos los días le hace daño a un montón de jóvenes y que está muy vinculado al tema de la vulnerabilidad social. Estos usuarios de pasta base, ¿por qué? Y acá tenemos madres del Paco y estamos trabajando, y la idea es articular con muchos sectores de la sociedad quilmenia. ¿Por qué es tan importante? Porque son los que, son los que más consumen. ¿Esa es la modalidad más predominante? No. Pero el tema que este consumo se dé en extrema situación de vulnerabilidad social hace que la vulnerabilidad a veces sea peor aún que el consumo de pasta base. Y no estoy soslayando el consumo de pasta base. Digo que si nosotros no podemos intervenir con herramientas y acercando recursos para cambiar la vulnerabilidad social, seguramente no vamos a poder modificar los patrones de comportamiento ligados al consumo de pasta base. Tenemos un tercer grupo, que es un fenómeno de los últimos también 10 o 15 años, casi concomitante o paralelo a los usuarios de pasta base, que es los usuarios de drogas de diseño, de MDMA, de metanfetaminas. Ya saben que el año pasado murieron personas en Time Warp, que las Greenfield y un montón de raves, un gran porcentaje de la gente que asiste a ellas le gusta la música electrónica, pero le gustan mucho más las drogas de diseño, y van puntualmente a consumir drogas, y la música pasa a un segundo lugar, y claramente tenemos graves dificultades con el daño que produce estas drogas de diseño, que
prometen sensaciones placenteras, que prometen pasar muy buenos momentos y que terminan después con cuadros de muy grave intoxicación. Y este es un tercer fenómeno o grupo. Y tenemos un cuarto grupo que es un poco más nuevo y que la OMS lo definió como tal, que se llama lo que es el consumo episódico excesivo de alcohol. Y hoy Pedro y Horacio nos hablaban también, Jorgelina, de lo que pasa en las previas, ¿no? ¿Qué es el consumo episódico excesivo de alcohol? Ni más ni menos que adolescentes que probablemente en la semana van al colegio, no consumen alcohol, están acá en el centro de Quilmes, que el viernes hacen una previa, terminan con un coma alcohólico y terminan internados, hospitalizados en algún nosocomio, en alguna clínica privada de Quilmes, ¿sí? Esto es lo que la OMS considera consumo episódico excesivo de alcohol. Y justamente nosotros como municipio, en un municipio que en el diciembre del 2015 la Dirección de Salud Mental y Adicciones no contaba con ninguna instancia desde lo municipal para atender la problemática del consumo de drogas, solo contábamos con los CPA que eran provinciales y que lo siguen siendo, tanto el de Quilmes como el de Don Bosco, pero ahora están integrados a la red y ahora les voy a mostrar cómo. Bueno, justamente las intervenciones tienen que ser con alguna especificidad. Bueno, es necesario que nos demos un trabajo de reflexión sobre cómo se construyen las políticas públicas. En Quilmes no había políticas públicas. Que no las haya es una manera de construir política también, ¿sí? El problema es, bueno, esta la vamos a obviar, sigamos, porque no hay mucho tiempo. ¿Y qué es lo que hicimos? Decidimos generar una red integrada municipal de salud mental y adicciones. Y decidimos que esta red tenga una particularidad. Incorpore efectores municipales, que son los que generamos a partir de diciembre del 2015, tomar los que ya había, como son los provinciales, los 2 CPA, el hospital de Quilmes, que ustedes saben que es provincial y que siempre mantuvo una disputa con el municipio, como si a la gente le importara si el médico que te atiende es de provincia o de nación o de municipio. A la gente lo que le importa es que la vida le duela menos y tenemos que trabajar juntos, más allá de quién nos pague el salario, y tenemos que dar cuenta de lo que hacemos por ello. Y también incorpora, ¿qué hicimos nosotros? Generamos un primer centro de atención, orientación, diagnóstico y tratamiento en lo que es el Instituto Municipal de Medicina Preventiva, acá todos lo conocemos como dispensario, que funciona en Quilmes Oeste. En este momento, en el dispensario, este centro tiene tratamientos individuales, tratamientos ambulatorios y tratamientos de orientación a pares y familiares, y funciona todos los días. Tenemos un servicio descentralizado en puntos estratégicos de la ciudad de Quilmes. En el SIC Santo Domingo, que está ubicado en el límite, que recién les describí la visita a ti, en el límite entre Quilmes y Avellaneda. El SIC 2 de Abril, que está en Espeleta. El SIC de la Ribera, que está acá muy cerca del río. Tenemos un trabajo que estamos haciendo en el Hospital Materno Infantil de Solano, que también es un centro donde accede muchísima población que vive en condiciones de vulnerabilidad social. Tenemos el Hospital de Don Bosco, donde ahí también encontramos con dispositivos para poder hacer diagnóstico, orientación y tratamiento. El CPA de Quilmes y el CPA de Don Bosco, con quienes trabajamos de forma articulada y forman parte de la red. Tenemos el Hospital de Quilmes con un servicio de salud mental. Y este punto acá me detengo, que es muy importante. Cuando iniciamos la gestión, en Quilmes hay 9 organismos no gubernamentales constituidos bajo el modelo, como decía Jorgelina, de comunidad terapéutica, y les propusimos que se constituyan en forma de red. Y como la mayoría de los municipios de la Argentina no cuentan con camas de internación para atender la patología psiquiátrica, la patología dual y la patología vinculada a la internación de usuarios de drogas, eso lo hacemos a través de las comunidades terapéuticas. Por eso nos parece un absurdo que la Ley de Salud Mental en el 2020 proponga que desaparezcan las comunidades terapéuticas. Porque si mañana cierran todas las comunidades terapéuticas, quisiera saber a dónde van a ir a parar todos los pacientes que hoy están en recuperación. Y que no se tratan en el Estado, se tratan en comunidades terapéuticas que el Estado sostiene a través de convenios y becas. En todo caso, creo que es una muy mala idea que las comunidades terapéuticas cierren. Creo que es una peor idea considerarlas como monovalentes porque no son tales, y creo que lo que sí tenemos que hacer con las comunidades terapéuticas es exigirles
más y mejores buenas prácticas, prácticas basadas en evidencia científica para que cada uno no haga lo que quiere o con lo que se le ocurre o lo que dicta la intuición, sino que tengan más que ver con protocolos de intervención, con evidencia científica y que en todo caso podamos evaluar qué es lo que hacemos y cómo se hace todos los días, ¿sí? Trabajamos en forma conjunta con la Subsecretaría de Determinantes Sociales, la EXADA de provincia, trabajamos con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y también trabajamos con la CEDRONAR, con quien fuimos uno de los primeros municipios de la provincia que firmó el convenio con Municipios en Acción y en breve estamos desarrollando un programa de alcohol cero al volante con detección de alcoholismo en automovilistas y también un programa de consumo responsable de alcohol en la nocturnidad. Estas son las actividades con las cuales articulamos dentro del municipio, con un intendente que está reconocido en toda la provincia de Buenos Aires por no hacer de esto una proclama vacía de contenido, sino de traducirlo en hechos concretos. Participamos del Estado en tu barrio todas las semanas, acá tenemos Eduardo, Antonia, gente que trabaja en este programa. Participando con instancias de orientación, en tu barrio propone, en un concepto de Quilmes saludable libre de drogas. Hicimos el primer congreso sobre consumo problemático de drogas y acá me detengo. Que hablemos sobre consumo problemático de drogas, nosotros no estamos diciendo de ninguna manera que hay consumos que no son problemáticos. Lo que estamos diciendo es que en el amplio espectro de las adicciones y del consumo problemático hay diferentes perfiles comportamentales, epidemiológicos y que requieren de diferentes tipos de intervenciones y que muchas veces un programa empieza, como bien decía Robina, por reducir el daño, porque un usuario de pasta base que vamos y le proponemos que deje de consumir y probablemente no vamos a tener muchas posibilidades, el impacto va a ser muy bajo, probablemente a alguien que está consumiendo pasta base vamos a tener que darle un plato de comida, ofrecerle un baño con una ducha caliente, ofrecerle alguna instancia desde lo social y ahí una vez que instalamos ese dispositivo vamos a poder empezar a trabajar reduciendo el daño para que el objetivo final sea que deje de consumir y que deje de consumir todo tipo de drogas y alcohol para lograr una remisión completa. Pero si la propuesta la hacemos poniendo el carro adelante del caballo, seguramente no vamos a llegar a buen puerto. Por eso pensamos que el concepto de consumo problemático y lo que proponemos ahora en nuestro segundo congreso implica trabajar con diferentes niveles de análisis, de intervención y comprometernos más aún para acercar recursos para que la población acceda a diferentes tipos de tratamiento y con un vector que es la prevención. Si nosotros no invertimos más recursos en la prevención, y la verdad que tenemos un destino de fracaso inmediato. Si no llegamos antes que, y bueno, sí, seguramente los pediatras no van a interrogar a chicos de 11 acerca de si consumen o no drogas, van a interrogar a padres sobre chicos de 6 años, ¿sí? Este fue el primer congreso que hicimos, ya estamos en tiempo. Creo que fue un congreso donde esperábamos 500 personas y vinieron más de 1.500. Vinieron invitados internacionales, se escucharon todas las voces porque fue fuertemente heterogéneo y como si fuera poco, lo cerró el doctor Facundo Manes, uno de los neurocientíficos más importantes del mundo. A muchos les parecía una locura que Quilmes haga un congreso internacional con invitados nacionales e internacionales. Nuestro grado de locura no se dio y ahora les voy a contar por qué, porque vamos por más. Bueno, hago lo último, ¿qué estamos haciendo? El programa de Municipios en Acción, la creación de un observatorio de drogas, estamos por crear un 0800 drogas, tenemos que inaugurar algo que estaba totalmente abandonado y que pudimos recuperarlo, que es el CEPLA, donde hace muchos años se habían destinado fondos de CEDRONAR y no se había avanzado en nada, ya está casi terminada la primera etapa y queremos este año inaugurarlo. Queremos también, con un convenio con un organismo internacional, generar un parador de bajo umbral con Westcare. Esto sí que es revolucionario. Ustedes saben que la Ley de Salud Mental propone que los hospitales públicos, a través de sus servicios de salud mental, estén preparados para asistir la patología de consumo de drogas, en una historia donde al adicto y al usuario de drogas se lo ha expulsado históricamente del hospital. Pero el tema es que los hospitales no tienen camas para la patología psiquiátrica y para un usuario de drogas que necesita una internación. Estamos por crear 8 camas para patología psiquiátrica aguda en el hospital de Quilmes.
en forma conjunta con la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y el municipio, demostrando que estamos trabajando juntos, hospital provincial y municipio, y esto va a estar vinculado a que si nosotros no queremos que un paciente que ingresa por 30 días se quede a vivir en el hospital como pasa en los monovalentes, necesitamos generar un centro de día para que la patología se siga tratando ahí de forma de ambulatoria o de forma de hospital de día. Lo estamos generando. Estamos haciendo en la villa, en la IAPI, otra villa donde viven 60.000 personas, y Tati dijimos 80.000, 60.000 viven en la IAPI. Estamos creando con la Fundación Convivir y en forma conjunta con el Ministerio de Desarrollo Social un centro de bajo umbral. Y lo que les decía, redoblamos nuestra locura, casi quijotesca y napoleónica, y vamos por el segundo Congreso Internacional que va a ser el 5 y el 6 de octubre. Faltan casi 2 meses y ya hay anotados 700 personas. Ya hemos recibido más de 50 trabajos de expositores nacionales e internacionales. Bueno, estas son un poco las actividades. ¿Y qué queremos? Y con esto termino. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos mejorar la accesibilidad del tratamiento, porque todavía la gente, si bien no teníamos nada y ahora tenemos entre comunidades terapéuticas y efectores municipales, provinciales y nacionales más de 15 lugares de atención en Quilmes, necesitamos seguir mejorando la accesibilidad. Y les cuento un secreto que deja de serlo en este momento. Tuvimos una reunión hace muy poquito con Roberto Canay y con gente de Cedronar. Hay un proyecto de descentralización del CERECOR, porque ustedes saben que Cedronar cuenta con un servicio muy bueno, que es que la gente de la provincia va a Cedronar con demanda espontánea a una entrevista cuando tiene un problema. El tema que muchas veces, como hoy, es casi imposible llegar de Capital a Quilmes o de Quilmes a Capital o de diferentes lugares del conurbano. Y hay un proyecto de descentralización de este programa que funciona también. Hay una posibilidad de que se descentralice en Vicente López para la zona norte, conurbano norte, en zona oeste con 3 de febrero y en Quilmes nos han elegido para ver si también podemos generar un espacio de CERECOR acá en Quilmes descentralizado. Así que ese sería un nuevo proyecto que fortalecería nuestra red integral de salud mental y adicciones. Mejorar la calidad de los servicios, fortalecer la evidencia y diseñar políticas basadas en evidencia, incluir enfoque de género en las prácticas, porque es verdad que está totalmente invisibilizado el tema del consumo de alcohol y drogas en mujeres, y el Congreso va a tener un fuerte impacto en el tema de mujer y consumo de drogas y alcohol. Promover políticas integrales y fortalecer la intersectorialidad. ¿Para qué? Para generar una política transversal, para generar una política intersectorial, que esta política a su vez sea interdisciplinaria y que sea descentralizada, para que todos, por una vez por todas, podamos construir un sistema integrado de salud. Cerramos acá. Los esperamos a todos en el segundo Congreso Internacional sobre el Consumo Problemático de Drogas, 5 y 6 de octubre, congreso que es gratuito, pero que no es de inscripción libre, con lo cual tiene que inscribirse a través de Facebook, de una aplicación que se llama Eventbrite. Y por último, queremos decirle que en Quilmes nos queda muchísimo por hacer. Estamos generando todo el tiempo políticas de Estado, las monitoreamos cada 6 meses para ver qué estamos haciendo. Contamos con un excelente equipo, aquí está presente. Acá está presente la licenciada Magalí Romaní, que es una de las coordinadoras del equipo de prevención. Luz Enciso, que trabaja en el área de asistencia. El doctor Magaldi, que es el director asociado. Está la gente del CPA, Victoria Trapani, psicólogos comprometidos para que todos los días podamos trabajar más y mejor, y para que este trabajo lo hagamos con esta estrategia. Efectores municipales, efectores provinciales, efectores nacionales, pastoral, curas villeros, líderes y pastores evangélicos, líderes religiosos de otros credos. Esto no es partidario, esto no responde, acá nadie tiene ninguna verdad, tenemos saberes que tenemos que compartir, pero necesitamos de lo espiritual, porque si no queremos que podamos recuperar nuestra población, no vamos a poder hacer nada. Y en todo caso, el pastor religioso con el cual nos damos la mano para trabajar no sabe más o menos que yo. En todo caso, sabemos cosas distintas. Y por último, todo esto lo vamos a hacer
si lo hacemos con la sociedad civil, con el tercer sector, que fue la que le dio respuesta y sigue dando respuesta a un Estado que estuvo históricamente ausente. Y hoy por hoy, en el siglo XXI, la Universidad de Buenos Aires, de la cual provengo, y muchísimas facultades todavía siguen con algo que es gravísimo. Seguimos formando médicos, psicólogos, profesionales de la salud que no están capacitados para trabajar en el campo de las adicciones. Yo fui a la Universidad de Buenos Aires y no fui hace 50 años, me recibí hace 25 y no tuve una sola materia para que me den herramientas sobre cómo abordar el consumo problemático de drogas. Si nosotros no cambiamos la currícula y dejamos de formar profesionales para trabajar en Villa Freud y no empezamos a trabajar y a formar profesionales para que se embarren y trabajen en lo comunitarios, esta batalla está perdida. Nos quedan sueños por cumplir y una sola revolución, que es la solidaria. Todo lo demás ya está hecho. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Ernestina Rosendo. Como he sido presentada, coordino el área de epidemiología de la Dirección Nacional del Observatorio Argentino de Drogas y se encuentra aquí también Mariano Fagalde, que es el director de georreferenciamiento y estadística, que es la otra área que forma parte de esta Dirección Nacional que acabo de mencionar. La dirección está llevada adelante por la doctora María Verónica Brasesco, que por tener en este mismo horario otra actividad, bueno, no pudo hacerse presente y es por esa razón que la estamos representando Mariano y yo. Bueno, la idea de esta presentación es comentar a grandes rasgos cuáles son los principales estudios y cuál es el principal objetivo del Observatorio Argentino de Drogas de la CEDRONAR, por lo menos en el momento actual. Desde el inicio de esta gestión, una de sus particularidades es darle suma importancia a la producción de datos científicos, independientemente cuál sea la estrategia metodológica que utilicemos para ello, para la toma de decisiones. Es decir, es parte de la gestión actual de la CEDRONAR que la toma de decisiones en materia de políticas sobre la problemática del consumo esté basada en la producción de datos o de evidencia científica. Desde esa perspectiva es que se fundamenta que el observatorio, que probablemente venía con un lugar bastante rezagado, bueno, adquiera cierta notoriedad o adquiera mayor jerarquía en la estructura orgánica de la Secretaría, porque bueno, es la que termina siendo, digamos, una de las fuentes centrales de información para la toma de decisiones en materia de políticas. En ese sentido, nosotros, y con ese objetivo por supuesto, llevamos adelante muy diversos estudios que tienen características y complejidades diferentes, con lo cual solo me voy a detener, y más por una cuestión centralmente de falta de tiempo, en cuáles son los principales estudios que nos proveen de la información que nos permite caracterizar actualmente cuál es la problemática del consumo de sustancias en nuestro país. Primeramente, y es el que por estos días más se está mencionando, es un estudio que nosotros internamente, informalmente, le llamamos el estudio de hogares, que en realidad es un estudio nacional que se lleva adelante en todo el país con la conformación, a partir de este año, con la conformación de una muestra que tiene representatividad no solo a nivel nacional, sino también al nivel de cada una de las provincias. Esto es un punto que destacamos, que fue la verdad que una gran victoria del observatorio, porque construir una muestra y llevar adelante el campo con estas características implicaba mayor presupuesto, fue toda una pelea administrativa y pudimos superar, digamos, en alguna manera, digamos, a los alcances del último estudio que se había hecho a nivel nacional, que era en el año 2010, que no tenía representatividad a nivel provincial. Sobre ese estudio, después cuando Mariano termine su disertación, voy a hacer una presentación de algunos datos sintéticos para que puedan ver qué es lo que esto refleja.
En segundo término, otro de los estudios significativos que estamos a punto de iniciar es el que se denomina Censo de Centros de Tratamiento. Y lo pregunto en segunda instancia porque de alguna manera, digamos, mirar los resultados del estudio poblacional que nos habla sobre la demanda, ¿sí?, sobre el consumo de sustancias, el censo de centros de tratamiento nos da la otra mirada, es decir, cuál es la oferta asistencial en sus distintas instancias o niveles, desde las estrategias preventivas primarias hasta las instancias de la rehabilitación. Bueno, cuál es la oferta de tratamiento, tanto público, privado, mixto, a nivel país. Porque de alguna manera eso da una muy buena radiografía de no solo qué es lo que acontece con el consumo de sustancias psicoactivas, sino también digamos, de alguna manera se ha mencionado en la exposición anterior, tiene que ver con toda una línea de estudios muy diversas que nosotros las llamamos ventanas epidemiológicas. ¿Qué significa esto? Significa que los grandes estudios nacionales, como el que voy a presentar algunos datos y que es el que está circulando actualmente, son estudios estadísticos representativos que naturalmente nos da una fotografía de qué pasa con la problemática del consumo, pero no alcanzan en absoluto, y esta es una de sus limitaciones, en reflejar cuáles son las particularidades del consumo a nivel de lo local, es decir, al nivel de un municipio, de un barrio. Entonces, en ese sentido, estos grandes estudios nacionales representativos son complementados con otro tipo de relevamientos que buscan captar o describir cuál es la problemática a nivel de unidades agregadas muchísimo más pequeñas. Por eso en la disertación anterior se hizo mención al esfuerzo por constituir un observatorio local de drogas a nivel de Quilmes, porque efectivamente, junto con el programa de Municipios en Acción de la CEDRONAR, estamos trabajando en incentivar, que por supuesto nosotros ayudamos metodológicamente, acompañamos y asesoramos hasta nuestras posibilidades, en la producción local de datos, tanto a nivel municipal como también tenemos toda una línea de acción con observatorios provinciales de droga para que desde las propias provincias, digamos, puedan fortalecerse en términos metodológicos y logísticos para producir los datos que a ellas les pueden llegar a requerir o interesar. Bueno, hay por supuesto otras líneas muy fuertes de trabajo en este momento del observatorio, que tiene que ver con otras investigaciones más de tipo cualitativo, con todo aquello que no captan los estudios nacionales, por supuesto con la reorganización y la revisión del Comité Científico Asesor, el Consejo, perdón, Científico Ético Asesor Honorario, y por supuesto la creación del sistema de alerta temprana, que es otra, por decirlo de alguna manera, otra ventana más que nos permite conocer sobre el consumo de nuevas sustancias psicoactivas, de nuevos patrones de consumos o de la reaparición de sustancias emergentes, ¿no?, que había estadísticas históricas bajas en desuso y que vuelven a aparecer, porque es otra manera de captar información acerca de qué pasa con el consumo a partir de estrategias que se escapan en los estudios estadísticos nacionales más de corte cuantitativo tradicional. Así que después probablemente Mariano se detenga un minuto más en lo que es SAT. Bien. Quiero entonces, para cerrar esta presentación del observatorio, que no he mencionado que cuando hablamos del Observatorio Argentino de Drogas estamos hablando de un equipo de trabajo que superan algo más las 20 personas, que es un equipo interdisciplinario que tiene profesionales psicólogos, sociólogos, estadísticos, geógrafos, técnicos, politólogos, ahora tenemos una residente médica también que está pasando por allí, es decir, que es un equipo interdisciplinario, que la producción de información es una instancia bastante compleja y que estas son, digamos, quiero volver a sintetizar los dos objetivos centrales. La primera, la producción de evidencia científica
para la toma de decisiones en materia de políticas, y el segundo gran objetivo, probablemente se lo tuviera que sintetizar, del Observatorio Argentino de Drogas, es el fortalecimiento de las jurisdicciones, ya sean municipales o provinciales, en la producción de sus propios datos. Voy a dar ahora un momento, pase a Mariano, que va a hacer una presentación sucinta de las características de la dirección que él coordina, que forma parte del observatorio, y luego les presento algunos datos básicos de resultados del estudio nacional hasta que nos dé el tiempo. Gracias, Ernestina. Buenos días. Voy a parar porque tengo frío y así me muevo un poco. Bueno, voy a presentar básicamente lo que hacemos en la Dirección de Georreferenciamiento y Estadística, en qué trabajamos, en algunos aspectos muy puntualmente en conjunto con epidemiología y otros más técnicos, y voy a explicar un poco qué es eso técnico que quizás a veces no se ve y sin embargo, bueno, ahora a través de la página web por suerte estamos siendo más visibles y están todos los documentos y los servicios que se pueden brindar a la comunidad y también a municipios y provincias en la página. La Dirección de Georreferenciamiento y Estadística forma parte del fortalecimiento que mencionó antes Ernestina sobre el observatorio. Es una dirección que ya existía, pero que estaba en otra ubicación dentro del organigrama de la Secretaría, en un lugar quizás donde no debería estar, ¿sí? Para fortalecer técnicamente y estadísticamente al observatorio se ubicó junto con el área de epidemiología. Básicamente lo que hacemos en la dirección es ir área por área de todos los dispositivos que hay en la Cedronar, ver qué hacen, qué relevan, sistematizamos toda la información, la procesamos, la metemos dentro de una base de datos y la georreferenciamos. ¿Por qué? Como debe suceder a quienes trabajan en municipio o en provincia también, hay mucha información tirada, suelta, en papeles o en Excel, de que nunca nadie se entera de nada, y hay información muy rica. Bueno, lo que hacemos es que se visualice eso, se le dé soporte, se estandarice para que podamos luego compararlo, ¿sí? Y generar estadísticas. Muchas veces se trabaja, pero no se sabe cómo estamos. Y a través de ese trabajo de procesamiento, de estandarización y mapeo de información, lo que tratamos de ver es cómo cada área de la Cedronar, a través de sus dispositivos preventivos o asistenciales o de tratamiento comunitario, están funcionando. Para eso creamos un sistema de información geográfica. No sé si saben qué es un sistema de información geográfica o no. En definitiva, básicamente es el mapa que visualiza todas las estadísticas y dispositivos que pueden llegar a existir en el país. Algunos, obvio que no los tenemos, porque estamos trabajando con municipios y provincias para poder sistematizar todos los que son dispositivos preventivos y asistenciales y de tratamiento comunitario también. Es un proceso largo, sin embargo ya tenemos una base de datos y respondiendo a la pregunta del señor, hay una base de datos con instituciones de nivel provincial, nacional y municipal que la estamos depurando día a día y una de esas bases está conectada a la página del observatorio y se puede visualizar a través de un mapa interactivo, ¿sí? Otra de las actividades, bueno, toda esa información que es un proceso, relevamiento de información, procesamiento, base de datos, etcétera, llega a un producto, tenemos la información. A partir de ahí hacemos análisis espacial, que suena medio raro, como de naves espaciales, no, es análisis territorial, ¿sí? Y esto es entrecruzamiento de variables sociodemográficas, de vulnerabilidad social quizás, dispositivos, ¿sí? Estadísticas de consumo también, se ponen todas sobre un mapa y se analizan superpuestas para saber cómo estamos, ¿sí? Si hay algún patrón de concentración, de vulnerabilidad que se relaciona o se correlaciona espacialmente con algún tipo de estadística, bueno, sirve para eso en realidad, para tomar decisiones. Reportes estadísticos trimestrales, ¿sí? Que están en la web. Luego hablo del suite, que es algo que por ahí es más para mostrar que para describir. Estadísticas, índices. Como decía Ernestina, también asesoramos a municipios y a organismos provinciales o mismo dentro del área de la Cedronar a construir sus propios instrumentos para que releven información de manera estandarizada y puedan medir, ¿sí? Por lo tanto, si no lo sabían y si hay algún municipio, además del de Quilmes, pueden contactarnos para poder trabajar conjuntamente en la estandarización
y que tengan estadísticas. Y pueden también colgar información interactiva en la página de Cedronar, ¿sí? En el caso de que no accedan a una plataforma. Capacitamos a municipios, los que están hoy adheridos a Municipios en Acción, que son más de 300 municipios en el país. Viajamos, los capacitamos en sistemas de información geográfica para la misma lógica, fortalecerlos, como dijo antes Ernestina, en epidemiología y en procesamiento de información y estadística. Y también trabajamos con cartografía participativa, esto es un mapa gigante donde diferentes actores sociales participan y marcan cuáles son las problemáticas que ellos ven. Eso se digitaliza, o sea, no queda tirado ahí un mapa, sino se digitaliza, se pasa a un sistema web y cada municipio, cada ciudadano puede ver esa información y es como una línea base. Acá estamos así, bueno, ¿qué hacemos para poder cambiar la realidad actual, ¿no? Este es un ejemplo en el barrio de Tongui, es un asentamiento informal en Loma de Zamora, trabajando con cartografía participativa, y ahí está lo que decía, se pasa a un Excel, después a la web, se mapea, ¿sí? ¿Qué más? Pasemos. Bueno, fuentes de datos utilizadas. ¿Qué fuentes utilizamos hoy? Procesamos y generamos estadísticas. Algunas son nuestras, son de Cedronar. Como ustedes saben, Cedronar tiene 111 instituciones conveniadas, que son centros, comunidades terapéuticas, ¿sí? Tiene dispositivos preventivos y asistenciales, 70 hoy funcionando alrededor del país. Claramente hay una concentración en el área metropolitana, tiene que ver con una lógica de 40% de la población del país vive en el área metropolitana. CEDECOR, como bien mencionó antes, Gabriel. Estamos trabajando, ya existen 4, uno en la zona central, que es Sarmiento y Florida, y otros 4 en el interior. Estamos trabajando para descentralizar aún más. Como dijo bien Gabriel, Vicente López y Quilmes serían 2 opciones por ahora. Información del 141, etcétera. Hay mucho más. Estamos trabajando para que los municipios generen su información y se integre en una sola base de datos, no que haya 20 bases de datos y no haya acceso o hay acceso restringido o hay problemas para acceder. Una sola base de datos, que todo se cargue ahí y todos podamos acceder a esa información, que sea pública, ¿sí? Tanto con municipios como con provincias. Estos son algunos ministerios de los que trabajamos para generar información, que comparten información. Algunos productos, diagnósticos municipales, hay muchos colgados en la web. Análisis socioespacial de la ubicación, boletín estadístico. Esto suena medio también espacial como raro, pero sería preguntas simples que te hace un secretario o alguien que toma decisiones. Quiero saber dónde ubico el próximo dispositivo. ¿Qué criterio puedes tomar? Bueno, lo que le comenté antes, cruzamos todas las variables sociodemográficas, dispositivo, oferta, demanda, etcétera, potenciales demandas también. Hicimos, y según la accesibilidad y por la potencial demanda que existe, este sería como la zona donde debería que ubicarlo. Después vas ya a un tema político donde hablas con el municipio, etcétera. Sirve para eso también y acá hicimos varios de esos. De hecho, estamos trabajando ahora con una zona en el partido de La Matanza también. Este es un ejemplo de análisis espacial. 2 dispositivos. ¿Tiene para...? Sí, un puntero. ¿Tiene ahí? Sí, ¿cuál es? Este. Sí. Este es un dispositivo, este es otro, que ya no existen hoy, pero existían hace un par de años. Este sí existe, pero con otra funcionalidad, el de Luján. ¿Qué hicimos? Los puntos son los potenciales no, son los usuarios de estos dispositivos, ¿sí? Como podrán ver, la concentración de dónde viven, de dónde van para asistirse es un poco lejos, bastante diría yo, ¿no? 2 horas de viaje más o menos, estamos hablando de población vulnerable. Bajas posibilidades para poder transportarse y encima el tiempo, por lo cual se presupone que la deserción va a ser alta. O sea, ahí ya estamos previniendo, o sea, haciendo el análisis de prevención de que si esto continúa así, la deserción va a ser alta y fue alta. Finalmente, lo ideal sería poner un dispositivo por aquí, etcétera, y podemos hablar largamente tomando criterios técnicos de dónde podríamos ir con su localización. Este es del partido de La Matanza, 2 barrios populares, ¿sí? El Puerta de Hierro, San Petersburgo. ¿Qué oferta hay ahí hoy? ¿Sí? Para saber cómo procedemos a trabajar en esa zona, ¿sí? Estamos haciendo un análisis que es algo más reciente.
Y acá me quiero detener 2 minutos más para cerrar y seguimos con lo creo que es lo que todos quieren ver, que son los datos del último estudio. Bueno, ya después de un tiempo viviendo provincias, municipios, ministerios, la desorganización en cuanto a la información suelta, dijimos, ¿por qué no creamos un sistema único de información territorial que todos puedan acceder con un usuario? Los capacitamos en cómo cargar información, que carguen desde un municipio la información en ese sistema, que marquen en el mapa los dispositivos que tienen cerca de su barrio, que carguen el dato y todos que quieran acceder puedan acceder a ese mapa y ven toda la información que existe en su barrio. Bueno, estamos creando eso, se llama SUIT, Sistema Único de Información Territorial. La primera etapa, que es cargar en el mapa todo lo que quieran cargar, se está en proceso de testing, de testeo, ¿sí? Y posteriormente va a estar la parte de estadística. Acá es un ejemplo de un perfil del municipio que va a cargar, en el caso de Chipoleti. Este sería el sistema en sí. Va a ser con usuario, va a haber capacitación para poder usar el sistema y también capacitación para el que quiera saber cómo mapear información, que es un poco más complejo eso. Ya hay capacitaciones a municipios, bueno, esto lo digo pues como la frutilla del postre de todo lo que venimos trabajando antes. Y estadísticas también, o sea, para aquel que toma decisiones va a poder acceder al sistema y rápidamente elegir variables, visualizarlas, exportarlas en un PDF o en un Excel y no tener que pedirle a un secretario que haga un PowerPoint o esas cosas que por ahí rápidamente pueden hacerlo acá. Eso está en proceso, ojalá, si todo va bien, en diciembre se pueda ya poner público. Esto es un poco más, es el mapa hoy que está público, en el cual pueden visualizar qué dispositivo tienen cerca de su casa. Y nada, esto es algo más interno de análisis. Ahí están los datos. Soy Fagalde, no Fagalde, pero no pasa nada. Y ahí está el mail y la página del observatorio, ¿sí? Y cualquier consulta pueden escribir ahí para saber si pueden acceder a qué servicios o capacitaciones, etcétera. Nada más, vamos a los datos. Muchas gracias. ¿Ya está la del Power? Hacemos dos datos, 3 minutos. Bueno, muy sintéticamente, dado que estamos excedidos en el tiempo, antes que nada comentarles que en realidad un primer análisis de los resultados del estudio nacional ya se encuentra publicado en la página web del observatorio. Ya tenemos el borrador de un segundo informe bastante más extenso y exhaustivo, que bueno, próximamente también lo vamos a difundir. Y acá había aprovechado para traer algunos otros datos que todavía no han sido objeto de publicación o de divulgación, ¿sí? Porque el resto van a acceder, digamos, más prontamente por medio de la página web. Tal como les decía, es un estudio nacional con representatividad nacional y provincial, que releva la temática del consumo en población entre los 12 y los 65 años. Fue en ciudades o localidades de 80.000 y más habitantes. Fue financiado por la CEDRANAR, por supuesto, bajo la dirección y las indicaciones técnicas del observatorio, y la ejecución del trabajo de campo, porque por la magnitud y la complejidad de un estudio nacional, por supuesto, desde el observatorio no lo podemos ejecutar, fue o estuvo a cargo de la Universidad Nacional de Rosario, que ya tenía experiencia, no te preocupes, porque en general, dale, ya tenía experiencia en este tipo de estudios. Que viene. Los objetivos generales del estudio son, por una parte, por supuesto, establecer cuál es la magnitud de consumo en esta población, por supuesto. Los factores de riesgo y de protección, y también, digamos, analizar o calcular la demanda potencial de tratamiento y cómo el consumo de sustancias estaría afectando en distintos ámbitos de la vida del sujeto, tanto en salud, ámbito laboral, familiar, etc. La siguiente.
Una mínima mención conceptual. Nosotros, bueno, la magnitud del consumo implica tres medidas, básicas que se llaman prevalencia de vida o global, prevalencia de año y prevalencia de mes. En términos genéricos, lo que significa prevalencia es que es la proporción, ¿sí?, de sujetos que consumen X sustancia. Por ejemplo, si estamos calculando la prevalencia de vida de cocaína, será la proporción de sujetos que por lo menos una vez en su vida, han consumido cocaína. En el caso de la prevalencia de año, es el porcentaje de sujetos que han consumido en el último año la sustancia por la cual estemos consultando. Por supuesto que consultamos por un montón de sustancias, tanto legales como ilegales. Y en el caso de la prevalencia, acá figura como de los últimos 30 días, o que en la bibliografía aparece como prevalencia de punto o puntual, que es lo que se considera como el consumo actual, es la declaración, la proporción de aquellos sujetos que hayan declarado haber consumido la sustancia en los últimos 30 días. Eso es lo que, por lo menos en el marco epidemiológico de consumo de sustancias, es lo que se conoce como consumo actual y lo del año como consumo reciente. Bien, la siguiente. Una cuestión que no había mencionado, o lo mencionó muy al pasar, es que el último estudio nacional se había realizado en el año 2010. Si bien no hay explícitamente recomendaciones de cada cuánto se deben realizar, hubo algún periodo donde este estudio se estuvo realizando cada 2 años. Con lo cual, lo que quiero intentar destacar es que pasó muchísimo tiempo entre el último estudio y este estudio actual. En ese sentido, tenemos que tener cuidado, que podemos establecer una tendencia en relación al consumo de sustancias, pero es una tendencia que en realidad no es la óptima, porque hubiera requerido, para verla bien, haber realizado otros estudios entre un año y el siguiente. En términos generales, y un poco como se planteó durante la jornada, efectivamente, acá faltan muchas sustancias, pero lo que me interesa plantear, que cuando uno mira a vuelo de pájaro que dan los resultados, uno encuentra que el consumo de las diversas sustancias en general tienden a duplicarse. Es decir, si uno mira cuáles eran las prevalencias de consumo en el año 2010 y mira las que se declaran en el 2017, casi todas las sustancias efectivamente se duplican en su consumo. En relación con el género, si bien y en particular ciertas sustancias, los hombres tienen tasas de prevalencia bastante más elevadas que las mujeres, también es cierto que cuando uno compara por género ve que las mujeres en algunas sustancias prácticamente ha triplicado el consumo, si mira entre el 2010 y el 2017, cuando los hombres capaz lo han duplicado. Esto puede significar, en términos de tendencia, que la brecha de consumo entre mujeres y hombres pueda tender a achicarse, ¿sí? Por ahora sigue siendo significativa, y en relación no tanto con sustancias legales, donde ahí están más en paridad, pero en sustancias, por lo menos en el momento actual, como marihuana o capaz probablemente como cocaína, bueno, todavía sigue habiendo una diferencia de género. Lo que las mujeres en general llevan la delantera es en el consumo de psicofármacos. Esto es una tendencia que ya se venía viendo en el 2010 y que efectivamente en el 2017 se vuelve a presentar. Es decir, cuando uno mira por sustancias, en prácticamente todas las sustancias los hombres tienen tasas de prevalencia mayores que las mujeres. Ahora, cuando miramos psicofármacos y el tema de los psicofármacos sin prescripción médica, acá yo les pediría que no miren esto, porque yo mandé a hacer una consulta por celular porque me llama la atención, puede haber un problema, estadístico, habría que hacer un par de cálculos. Pero cuando uno mira, por sustancias, el consumo de sustancias, del consumo de psicofármacos, y como les decía, hay una alta tasa de sin prescripción médica, se da mayoritariamente en las mujeres. Y ahora estamos viendo los resultados por provincia y ese resultado se reitera. Sí.
Bien, algunos indicadores mínimos que todavía no han sido publicados, que tienen que ver más que nada con cuestiones vinculadas al interés o a las percepciones de riesgo. Por una parte tenemos dos indicadores, uno que marca cuál es la curiosidad, el grado de curiosidad que declaran los sujetos en materia, digamos, de probar sustancias, o bien si en caso, un poco una vuelta más concreta, en caso de que existiera la probabilidad de probar, si efectivamente lo harían o no. En este sentido, bueno, vemos que en realidad cuando uno ve, digamos, analiza ambas variables y los ve en términos más concretos, efectivamente si hubiera posibilidad o no, bueno, ahí disminuye sensiblemente quienes efectivamente intentarían probar. Bueno, por supuesto está la desagregación. Un comentario, 18 a 24, 25 a 34 en general, para gran parte de las sustancias, y mirando a nivel nación o a nivel provincia, son los dos tramos etarios donde se suelen concentrar las tasas de prevalencia más elevadas de consumo, con lo cual esto es también naturalmente coherente. Sí. Muy sintéticamente, un factor de riesgo que hemos tomado para traer acá. El factor de riesgo es una característica, atributo, alguna particularidad que estando presente aumenta las probabilidades de que el evento ocurra. En este caso específico significaría que esa particularidad, ese atributo que está presente, aumenta las probabilidades del consumo de sustancias o de una sustancia particular, según qué es lo que estemos rastreando. Entonces, uno de los factores de riesgo que se identifican en materia de consumo es el tema de la percepción en relación al acceso. En realidad, digamos, la bibliografía establece que si el acceso es fácil, las probabilidades de iniciarse en el consumo son mayores. Por esa razón es que nosotros monitoreamos lo que tiene que ver con la percepción, ¿sí?, del acceso. No es el acceso fáctico, sino qué es lo que dicen los sujetos que perciben de que qué tan fácil es o no consumir, digamos, acceder a la compra, bueno, o adquirir cierto tipo de sustancia. Como verán, y que también resulta coherente con el aumento de la percepción de la inocuidad del consumo de marihuana, que realmente salió en la encuesta, la marihuana es la sustancia, lejos, que parece que es más fácil de adquirir por el medio que corresponda. Después vamos viendo que en algunas sustancias sistemáticamente va bajando. Nos quedamos sin tiempo, así que voy a presentar la última, lamentablemente, que es la facilidad para conseguir marihuana. Acá ya más directamente nos metemos dentro de, digamos, de esta sustancia en particular. Bueno, ahí veríamos, estamos viendo, digamos, efectivamente cómo valoran, digamos, el acceso, si es fácil, si es difícil y demás, para, digamos, poder determinar algún tipo de análisis al respecto. Por supuesto, y voy a tener que cerrar con esto, no porque termine la diapositiva, estas cuestiones que yo ahora en una velocidad aceleradísima les estoy presentando, en realidad hay que sentarse con la información y hacer una lectura analítica. El dato por sí solo no nos habla, ¿sí? Esto naturalmente, con lo cual una cosa es describir los datos, que en última instancia es lo único que alcanzo a hacer acá en esta presentación, y otra cosa es analizar los diversos datos para intentar entender qué es lo que está aconteciendo en nuestra realidad. Bueno, lamentablemente tengo que cortar, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Ernestina. Muchas gracias, Mariano. Vamos a terminar con 3 o 4 preguntas. Estamos pasados del horario. Le pedimos al doctor Eduardo de Zavalía que se acerque para el cierre. El doctor es el presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa. También Héctor, Jorgelina y Pedro, si quieren acercarse, también pueden hacerlo. Y cerramos la jornada. Abrimos 2 o 3 preguntas. Quien quiera, vuelvo a repetir, que sean preguntas y no comentarios, así podemos hacerlo más dinámico. Quien quiera preguntar algo, hable ahora o calle para siempre. ¿Dudas? Ahí, dale. Vamos con primero las damas.
Cuando hablan de equipos interdisciplinarios, ¿no? Hablaron un poquito cada uno, quería saber si en esta apertura, ¿no?, va a haber lugar para los operadores socioterapéuticos, las personas que hace muchos años estamos trabajando, ¿no?, desde diferentes lugares para poder participar en estos nuevos proyectos. Sí, más que haber lugares, hay lugares. Nosotros en la Dirección de Salud Mental, en los dispositivos, trabajamos con operadores socioterapéuticos que coordinan grupos, realizan orientación a padres, realizan orientación a familiares, y creo que no se puede pensar ninguna política asistencial para abordar la problemática del consumo de drogas y alcohol si no es con la figura del operador, que para mí es la figura, no sé si la más importante, pero una figura imprescindible para trabajar en el abordaje integral, asistencial, en el área del consumo problemático de drogas y alcohol. ¿Alguna ya? ¿Vos querías preguntar algo? ¿Querían decir algo? Creo que respondiendo a la pregunta, en la Cedronar trabajan varios operadores socioterapéuticos en los dispositivos de abordaje territorial. Lo que mencionamos recién tiene que ver con el Observatorio Argentino de Drogas. La Secretaría es bastante grande y tiene una diversidad de áreas importante, y sí hay muchos. Imagínate que hay 70 dispositivos en el país. Y en cada uno, no sé si en todos, pero en varios hay. Y para nosotros es tan importante como dirección y como generación de política de Estado que en el organigrama del Congreso hacemos el llamado a inscripción y a presentación de trabajos libres y a participar del Congreso Internacional, y ponemos médicos, psicólogos, trabajadores sociales, operadores socioterapéuticos, otros profesionales de la salud y de la salud mental. Sí, dale. Por ahí no se mencionaron demasiado políticas de reducción de daños que por ahí se están ejecutando y que hoy resultan tan problemáticas por el tema ético, pero capaz que vos me podés responder alguna política de reducción de daños que se esté ejecutando hoy en Quilmes o en la zona. Sí, nosotros no sé si con el nombre de política de reducción del daño o de reducción del riesgo. Yo, en lo personal, en el año 94 yo vengo del área del HIV, con lo cual viví la epidemia de drogas, de consumo de drogas por vía endovenosa. Ustedes saben que en la década del 90 el conurbano bonaerense tuvo el consumo de drogas por vía endovenosa más grande del mundo. De Latinoamérica, digo. Si ustedes quieren ver eso, está muy bien retratado en un gran libro olvidado para muchos, de Wilbur Ricardo Grimson, que se llama Los virus oscuros de la droga. Lo recomiendo porque habla de algo silenciado, que fue una generación perdida. Se han muerto miles y miles de personas en el conurbano bonaerense de SIDA, sin diagnóstico, en la década del 90, y yo vengo de trabajar en esa época, me fui a trabajar en reducción del daño a Barcelona en el año 1994, con lo cual vivía ya la epidemia de heroína, que era paralela a la epidemia de cocaína por vía endovenosa acá en Buenos Aires. Nosotros sí, como bien decía también Jorgelina, no es que prevalece una sobre la otra. Las estrategias de reducción del daño tienen que estar presentes como una estrategia más para abordar determinados colectivos, y lo estamos intentando hacer en Quilmes. Y de hecho tenemos, para que ustedes sepan, en el Congreso nos acaban de donar 5.000 test, con lo cual vamos a poder hacer test rápido a toda la población ese día que quiera testearse, poner su dedo, y en 15 minutos en el marco del Congreso vamos a poder diagnosticar si tiene o no tiene HIV todo aquel que quiera testearse, con la implicancia que tiene el diagnóstico precoz, que mejora notablemente el pronóstico de una persona con VIH. Claro, Horacio. Ve, Horacio y el doctor Zabalía, que vengan para acá. Sí. No, simplemente con respecto al tema de reducción del daño, que es tan importante cuando es bien aplicado, es muy peligroso cuando es muy mal aplicado, ¿no? En la Argentina nosotros tenemos algunas organizaciones, hay una organización que se llama ARDA, Asociación de Reducción del Daño de la Argentina. Esa asociación, por ejemplo, distribuye folletos
que le llaman de reducción del daño, de cómo hacer para fumarte el primer porro, ¿no? Cómo tiene que ser la secuencia de las pitadas, cómo tiene que ser el espacio entre el primero y el segundo porro, ¿no? Nosotros pensamos de que la primera reducción del daño es hacer que el contexto social permita a las personas desarrollarse con libertad, con realmente sintiéndose personas dignas de que tienen derecho a una vida en libertad. Para eso el tema de la pobreza, el tema de la educación, el tema de los servicios de salud, el tema de la atención son fundamentales. Eso es la base para nosotros de lo que es reducción del daño. Vamos con la última pregunta y le damos las palabras para que cierre el doctor de Zavalía. Última pregunta. Dale. Sí, a mí me quedó, mi nombre es Mercedes. Me quedó pendiente el tema hoy del proyecto de los hospitales polivalentes. Como que pasó muy por encima y no quedó muy claro eso. ¿Cuándo empezarían a funcionar y sería en toda la provincia de Buenos Aires? Dale, Jorgelina. No, está bien. La Ley de Salud Mental indicó en un determinado momento, como parte de las modificaciones que se pretende hacer en lo que es salud mental y adicciones, que las instituciones como los hospitales generales, que son los que llamamos polivalentes, que pudieran atender también dentro de sus servicios de salud mental a los temas relacionados con adicciones. Esto, si bien desde el punto de vista teórico resulta interesante, la realidad es que los hospitales generales no están preparados para atender adicciones y en muchos casos ni siquiera salud mental. Y que a la vez hay que trabajar mucho sobre las representaciones sociales y sobre las creencias de las personas, porque en alguna medida estamos como en siglos anteriores, cuando se piensa que el loco era aquel al que había que separar, diferenciar y mantener en lo posible oculto. Y de alguna manera con las adicciones ha pasado algo así. Entonces no todos los médicos ni todo el personal de un servicio, de un hospital general está preparado para atender y entender la problemática de las adicciones. En realidad lo que se mencionó acá, que lo dijiste vos, es cierto que dentro de la currícula de las carreras de grado, el tema de adicciones, aún dentro de las carreras de la salud, no está muy pensado. De hecho, todo esto hace que la aplicación de la ley se dificulte porque en realidad no están creadas las condiciones para que realmente un hospital general pueda atender problemática de adicciones, tenga camas disponibles. De hecho, yo conozco la experiencia del Hospital Fernández, porque he estado haciendo una investigación allí, en donde en el servicio de toxicología principalmente lo que se atiende son problemas de adicciones y se ha creado una sala de internación, desintoxicación, pero prácticamente, digamos, creo, no conozco tanto, pero que es el único que lo hace, que lo puede hacer, que tiene preparado un equipo para hacerlo. Ahora, la internación es de una semana, 10 días como máximo, porque está pensado como desintoxicación. Entonces ellos tienen un servicio ambulatorio, pero en última instancia el trabajo que hace la comunidad terapéutica de tener una persona en internación que pueda pasar después a un proceso de reinserción, hasta ahora en los hospitales generales no existe. La ley decía que para 2020 los hospitales generales tenían que incorporar a su sistema de atención de salud mental a los adictos y decía que las comunidades terapéuticas que tienen las ONGs, las privadas, no podían seguir existiendo si solamente atendían problemas de adicciones. Esto habría que ver y sería muy largo discutir si estamos o no de acuerdo, pero en última instancia es impracticable. Por lo mismo que se dijo antes, si dejan de atender, ¿dónde van a ir a parar esos pacientes invisibilizados desde que durante mucho tiempo el Estado nos hizo cargo de atenderlos y
encima se atenta contra aquellos que los atienden. No sé si te contesté la pregunta, creo que esa es la cuestión. Cerramos. Doctor, ¿quiere hacer el cierre? Lo invitamos a que haga el cierre de la jornada y volvemos a agradecer nuevamente que no se ha ido casi nadie y se han quedado todos desde la mañana escuchándonos, lo cual espero que no haya sido un martirio. Héctor, ¿querés acercarte? Bueno, en primer lugar, en nombre del OPRENAR, quiero decirle a todos muchísimas gracias por estar en esta reunión, por haber asistido a estos comentarios sobre este tema tan dramático del narcotráfico. Y les digo que es para mí un motivo de alegría pensar que un grupo importante de gente como ustedes esté preocupada por el tema, esté dispuesta a trabajar en el tema y esté dispuesta a poner su esfuerzo en solucionar el que tal vez es uno de los problemas más serios del país. Cuando hoy que están tan de moda las encuestas nos preguntan cuáles son los problemas que preocupan a la gente, se habla de la inseguridad, se habla de la violencia, se habla de la pobreza. Y yo les preguntaría, ¿no estamos sintetizando todo eso en la palabra narcotráfico? ¿No es el narcotráfico un gran origen de la inseguridad, de la violencia? Si bien la pobreza a veces es causa del narcotráfico, el narcotráfico seguro es causa de la pobreza. Hoy se habló de gente de clase media y clase alta que se drogaba, por supuesto que existe. Generalmente terminan también en la pobreza. Es decir, que cuando estamos hablando de este tema del narcotráfico, no estamos hablando de uno de los tantos problemas de la sociedad. Estamos hablando del problema central de la sociedad. Los felicito entonces por ocuparse y por trabajar en él. Dentro del OPRENAR todos tenemos distintas funciones. La mía es un poco especial, es la de aprender. Es decir, todo el mundo sabe muchísimo de este tema, yo no. En consecuencia, me han puesto en la tarea de aprender y luego tratar de transmitirle un poco a ustedes qué es lo que yo he aprendido para hacer una síntesis de las presentaciones. En primer lugar, quiero destacar la bienvenida. El intendente Molina, al cual debemos agradecerle, igual que toda la gente de la Municipalidad de Quilmes, por habernos recibido y por haber dado lugar a este acontecimiento, transmitió una idea breve pero muy importante. La lucha contra el narcotráfico es una política de Estado. Lo decimos fácil, son 3 palabras nada más, pero es un concepto importantísimo que ojalá lo tuviéramos en cuenta, pues nosotros es poco lo que vamos a poder hacer en nuestra vida contra esta lucha y necesitamos que eso siga y permanezca en el tiempo. El doctor Masuero y el padre Marcó han hecho un poco la historia del OPRENAR, qué es lo que hacemos, para qué sirve nuestro trabajo, quiénes somos y a dónde vamos. Creo que les ha quedado más o menos claro. Somos un conjunto de entidades, no tenemos ni personería jurídica ni organización, nada. Tenemos la voluntad de colaborar, cooperar y, en un tercer aspecto, controlar un poco la actividad pública en el país en un tema de la importancia de este. El padre Marcó agregó además un tema que hoy se ha tratado poco, porque nosotros hemos trabajado mucho en él, y es el negocio del narcotráfico, es decir, que combatir el lavado de dinero, combatir o tratar de eliminar que el narcotraficante pueda hacer una ganancia es un modo muy efectivo de luchar contra este flagelo.
Finalmente, el doctor López Medrano, ministro, nos transmitió una idea que creo que es bien recibida y bienvenida. Nos dijo que las políticas, hay una decisión política de luchar contra el narcotráfico. Quiero creerle. A veces dicen que a los políticos no hay que creerle. Bueno, yo en este caso quiero creerle porque realmente, primero que estamos viendo, y ya lo vamos a señalar después, algunas señales sumamente positivas, pero además por mi voluntad y mi deseo de que realmente todo esto pueda cumplirse. Comenzó luego el panel integrado por nuestros compañeros del OPRENAR. Todos ustedes lo escucharon a Pedro Barcia. Que yo hable de Pedro Barcia no tiene sentido. Tiene sentido porque es uno de los mejores oradores que conozco, uno de los mejores que maneja la lingüística, una habilidad para mezclar anécdotas y comparaciones poco común realmente. Yo lo admiro. Pero quisiera destacar un aspecto en el que él hizo mucho acento y Horacio Reiser también después lo completó, que es el contexto. Es decir, ¿cuál es el contexto en que estamos viviendo y que nos conduce medio inevitablemente al aumento del consumo de drogas? Ese es un tema sumamente importante. Yo, desde mi modesta opinión, pienso que es difícil modificar ese contexto. Yo nací, viví, mi juventud se hizo en otro contexto. En mi época la droga era una cosa viciosa de la cual no se hablaba. Tampoco era bueno, ¿no? Evidentemente, pero de aquello que no se hablaba ni se mencionaba, diríamos que era un poco como la prostitución, ¿no? Hoy hemos pasado a que ya es tan natural que la gente no considera que haya barreras contra eso. La banalización de las costumbres, la normalización, la naturalización del consumo, las costumbres, la previa, la vida de los jóvenes, la incorporación de las mujeres, eso a mí me resulta realmente incomprensible. Vamos hacia una igualdad de género que me parece muy bien, pero la igualdad de género, ¿pasa por copiar lo malo o pasa por copiar lo bueno? Realmente que hagamos igualdad de género con que las mujeres adquieran vicios que antes eran más marcados entre los hombres, me parece, con todo respeto por las mujeres presentes, no es un buen camino. Todo ese contexto, digamos, y es lo que destacaron tanto Horacio Reiser como Pedro, tiene una sola barrera, y esa barrera es la educación. Como el contexto ojalá cambie, pero difícilmente o muy trabajosamente lo pudiéramos modificar, a los chicos que viven y se desarrollan en ese contexto tienen que recibir algún tipo de defensa, algún tipo de barrera. ¿Cuál es esa barrera? La educación. La prevención a través de la educación, muy lindo lo de Pedro de que prevención es ir adelante, me quedó el concepto, lo voy a tratar de repetir cuando pueda. La idea realmente de prevenir a través de la educación es la herramienta fundamental para poder defender al joven, al niño, en ese contexto en que inevitablemente tiene que vivir. Entonces, hagamos todo el esfuerzo necesario. No voy a desarrollar todas las ideas que dieron, capacitación de los maestros, difusión del trabajo de las escuelas, aplicación de la ley 25.586. Todas esas medidas lo que tienden es a reforzar que la escuela se convierta en una barrera que evite que ese contexto lleve al niño a convertirlo en un drogadicto. Eso es tremendamente importante. Ojalá todos los maestros, ojalá todas las autoridades educativas lo entendieran. Tal vez sería mejor que no aprendiera algo de historia o algo de geografía y que sí se llevara una barrera contra este peligro tremendo en que estamos viviendo. Destacó también Horacio el trabajo que está haciendo en el Colegio de San Isidro, que de alguna manera es un ejemplo de que se pueden lograr
cosas a través de la educación y que realmente es una barrera efectiva cuando se utiliza con los medios necesarios. Finalmente, Jorgelina Devoto nos habló de otro aspecto, que es el aspecto de la prevención social y el aspecto del tratamiento. El monitoreo que desde el OPRENAR estamos haciendo de los avances que hay en ese aspecto, y estuvo buena porque elogió la actividad que se está haciendo actualmente. Otra vez lo he oído tremendamente crítica, así que yo valoro el que haya dicho que haya elogiado y haya dicho que hay avances en todos estos términos. Ha elogiado el trabajo del Sendronar, de la Comisión, del Observatorio de Drogas, y nos ha dado esperanzas en el aspecto, por lo menos, del trabajo del Estado en esta área. No tanto del tema del tratamiento y de la asistencia, donde nos dijo de que hay mucho que hacer y mucho que cumplir todavía, y que estamos un poco en deuda en ese aspecto de las cosas. Bueno, finalmente tuvimos la exposición de Gabriela Avena, que nos contó lo que sucede en Quilmes, que es importante saber. Hoy usted vio que los políticos van y hablan con las personas. Bueno, es importante que de golpe tomemos conciencia de un problema local, porque el problema local es un poco la demostración de los muchos problemas similares que podemos encontrar alrededor del país. Nos explicó cómo es la situación de Quilmes, cómo es la situación poblacional. Me impresionó muchísimo lo de la Villa Itatí. Realmente tener una villa con 80.000 personas debe ser... En fin, no aspiraría a ser intendente de Quilmes realmente, porque lo veo como una tarea sumamente difícil. Nos dio los perfiles epidemiológicos, habló de la red municipal de salud mental, de los temas del PACO y de la vulnerabilidad respecto del PACO. Es decir, nos contó un poco un Quilmes que es un poco un ejemplo, lamentablemente, de lo que ocurre a todo lo largo del país. Finalmente, vino la exposición acá de nuestros amigos del Sendronar y del Observatorio de Drogas, que nos han, por lo menos a mí, me llevaron a una conclusión importante. Se está trabajando técnicamente en el tema. Es decir, de las palabras, del palabrerío, de la charla y del discurso, estamos empezando a trabajar con elementos serios, con elementos estadísticos, con estudios, con análisis. Eso es siempre el principio de la solución de los problemas. Asimilarlos técnicamente, ubicar los temas en donde están, tener y contar con los organismos y con los distintos cuerpos que estudian los distintos aspectos del tema. Saqué también una conclusión importante, que si bien es cierto que el tema del narcotráfico debe tratarse mucho localmente, es necesario que esa información de alguna manera se centralice y se utilice generalizadamente a través de los estudios estadísticos que nos planteaban. Realmente me dejaron muy satisfecho, los felicito por el trabajo. Desde luego que de la técnica hay que pasar a la acción, pero no hay acción si no hay un apoyo técnico atrás, y eso es lo que ustedes están haciendo. Adelante con eso. Y luego, bueno, nos dieron algunas conclusiones del estudio que a mí la que más me quedó es decir, dos me quedaron como dolorosas. Una, la duplicación prácticamente en todos los distintos tipos de sustancias del uso del producto. Otra, cómo se centra entre los 18 y los 39 años, creo que era, sí, si la memoria no me está fallando, tremendamente el aumento, lo que quiere decir cuando el hombre llega al final de su vida empieza a pensar un poco más y a tratar de razonar un poco más. Y justamente el mayor consumo se da donde los hombres son más útiles para el país y para la sociedad, lo cual francamente no es bueno. Bueno, yo con esto, bueno, también el otro cosa que me impresionó nuevamente es el aumento o el emparejamiento de
de la utilización de las drogas entre hombres y mujeres. Yo creo que hemos aprendido, por lo menos yo aprendí, creo que tenemos que usar ese aprendizaje para estimularnos en seguir adelante y en seguir luchando contra todo esto. En consecuencia, nuevamente les agradezco, espero que se hayan sido estimulados para seguir trabajando y que a lo mejor todos juntos, como está de moda decir ahora también, hagamos algo y podamos luchar y avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Héctor, gracias a Oprenar. Estamos orgullosos de que Oprenar esté una vez más acompañándonos y bueno, nosotros también queremos participar de esta manera con Oprenar y sepan que acá en Quilmes tienen su casa, una casa más. Gracias.